Seguimos adelante en Tele Buen Día. Es un gusto recibir, como siempre, al señor diputado de Alianza Nacional, del Partido Nacional, Pablo Abdala. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Pablo? ¿Bien? ¿Qué tal? Muy buenos días, Daniel. El gusto es mío, como siempre, también. Bueno, mañana tienen una instancia, el sábado, El perdón, sábado. en el Hotel Radisson, una instancia importante porque es Alianza Nacional ampliada, digamos, con el concepto ese de el futuro nacional. Sí, efectivamente. Yo diría que simbólicamente podría decirse que es el inicio del año político. Es una reunión que habitualmente realiza el sector Alianza Nacional, pero que en esta oportunidad, yo diría, tiene la particularidad de que la convocatoria corresponde al conjunto de sectores que apoyan la candidatura de Jorge Larrañaga y que definen el espacio que se llama Futuro Nacional, donde naturalmente Alianza es la columna vertebral. Y en función de eso están convocados para el sábado dirigentes nacionales y departamentales de representatividad partidaria. ¿Con qué datos se comenzará la reunión en materia de encuestas, por ejemplo? Bueno, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que hay encuestas disponibles que pautan el escenario nacional desde el punto de vista de las preferencias de la opinión pública, que por supuesto nos alientan mucho, en un doble sentido, en el sentido, digamos, de la interna partidaria, porque advertimos que el liderazgo de Jorge Larrañaga se ha venido consolidando y parecería haber, por lo que indican todas las encuestas, una diferencia apreciable desde el punto de vista de la preferencia interna, pero por supuesto, tanto como eso, nos importa la circunstancia de que en la preferencia entre partidos políticos o en la intención de voto, parece darse un crecimiento del Partido Nacional, o por lo menos un quiebre en una tendencia que podríamos llamarla histórica con relación a los últimos tiempos, y es que el Frente Amplio lideraba las preferencias aún frente a la suma de los partidos históricos. Las encuestas ahora parecerían estar indicando un cambio de tendencia en ese sentido. El concepto de la imbatibilidad parece haber quedado de lado en estas circunstancias políticas. Volviendo sobre el concepto de la interna, también están aquellas encuestas que advierten un crecimiento sostenido de Luis Lacalle Pou, a tal punto de que muchas veces se indica que ya habría como una especie de empate en la interna. ¿Les inquieta, les preocupa? ¿Por dónde hay que trabajar en ese sentido, Abdala? Yo creo que ni inquieta ni preocupa, en todo caso alienta y estimula, porque me parece muy bueno que el Partido Nacional tenga sectores fuertes, tenga corrientes vigorosas y tenga opciones que sean competitivas. Y en la perspectiva de lo que yo le decía antes, para que se haga verdad que el Partido Nacional puede ser es una alternativa de gobierno y por lo tanto gane las elecciones en octubre, es muy necesario que en las internas del 1 de junio todos los sectores voten bien y el partido haga una gran elección. Y esto yo creo que va a ser parte de la discusión del próximo sábado. Es decir, sin duda estamos trabajando por consolidar la candidatura de Larrañaga, que la vemos muy consolidada, y por asegurar esa preferencia y por ganar la interna. Y confiamos en que lo vamos a hacer, pero queremos que el partido vote muy bien. ¿Cuán frágil o cuán fuerte es la unidad interna hoy del Partido Nacional? O sea, ¿cuán delicado es el tema en sí mismo? Yo creo que es una verdad asumida que la unidad partidaria es un prerequisito y una condición esencial para poder aspirar con vocación, pero además con posibilidades serias, a ganar el gobierno. Es decir, partido que se pelea no gana. Si la interna lo que le transmite a la población, o el partido lo que le transmite a la población es que no somos capaces de entendernos entre nosotros, entonces no hay proyecto político posible que conduzca a ganar el gobierno y a conducir el destino del país. Pero ustedes en Alianza Nacional deberán también, como el sector de Lacalle Pou, convocar a la elección para que voten, en este caso, a Jorge Larrañaga. ¿Cuál es la diferencia, el matiz que se establece entonces para que el elector del Partido Nacional vaya ese 1 de junio y diga yo voto por Larrañaga? Yo creo que hay que enamorar a la gente, hay que entusiasmarla, pero sobre todo hay que hacerle entender a aquel que quiera un cambio en el país, aquel que se opone al actual estado de cosas, que no está conforme con el gobierno, que quiere cambiar, que para eso no hay que esperar a octubre, que para eso la elección del 1 de junio es esencial. A las elecciones internas se las llama internas de los partidos políticos, pero yo diría que son mucho más que eso, porque si bien se elige el candidato único de cada partido, creo que es una suerte de primera vuelta electoral. Allí los partidos empiezan a marcar sus perfiles y el partido que no haga una buena interna después tiene que remontar la cuesta hacia el mes de octubre. Pablo, pero la oposición entonces está hoy en Alianza Nacional, no en el sector de Lacalle Pou. Mire, yo creo que todos somos sectores y partidos de oposición, los que no integramos el Frente Amplio, el Partido Colorado, el Partido Independiente. Pero usted dice, para aquel que quiera ver representada la verdadera oposición, debe entonces estar con Alianza Nacional. En mi visión, la mejor estrategia en el buen sentido, por supuesto cuando se la desarrolla con autenticidad y con honestidad, es transmitirle a la gente que nosotros somos la oposición, en el sentido democrático del término, en el sentido republicano, en el sentido plural. Somos la alternativa, somos lo distinto. Somos quienes encarnamos y representamos mejor a aquellos que se oponen
al gobierno, que no están de acuerdo con lo que está ocurriendo y que quieren cambiar. Y me parece, esa es la posición que nosotros vamos a llevar a la reunión del sábado y es la que comparte, estoy seguro, la enorme mayoría de los dirigentes, que el camino a los efectos de fortalecer al Partido Nacional como alternativa electoral, me parece que es ese. ¿Ese concepto de por la positiva no les cierra del todo en todo caso? No, no, por supuesto que no es un tema que tengamos que analizar nosotros. Si por la positiva se entiende la proclama que, como todos sabemos, ha enarbolado o ha realizado el doctor Lacalle Pou y los sectores que lo apoyan, me parece absolutamente legítimo y cada quien sabe lo que tiene que decir y cómo se tiene que identificar. Yo simplemente le digo desde el punto de vista del pragmatismo político y de las perspectivas políticas, cuál es, en mi visión, el papel que debe jugar el partido y el papel que debemos jugar nosotros como mayoría del Partido Nacional. Bien, respecto a la interna, se señaló que Larrañaga había quedado muy solo respecto a esta intención de llevar a una nueva instancia al doctor Vázquez, al contador Astori, a la justicia por el caso Pluna. Se dijo que quedó aislado en su propio partido. Yo no sé qué tan aislado quedó, vamos a entendernos, es un planteo que todavía ni siquiera se ha procesado, simplemente fue una idea y un concepto que surgió y que el doctor Larrañaga fundamentó y que yo comparto y que su sector comparte y por lo tanto todos quienes estamos con él compartimos, en el sentido de que la situación que se ha vivido con relación a la empresa Pluna representa un escándalo de ribetes históricos y más allá de la actuación judicial que hasta ahora se ha cumplido y que claramente ha establecido las responsabilidades que ha establecido, hay una responsabilidad de origen que podrá tener consecuencias penales o no, eso lo deberá definir la justicia, pero que me parece que es incuestionable en cuanto a cómo se procesó esto, dónde estuvo el origen y de qué forma, por lo tanto, empezó la historia que condujo a la comisión de un delito de estafa. Pero hubo una comparecencia anterior de Vázquez y de Astori por este tema. Sí, pero en el marco de una causa penal que en tal caso estaba referida específicamente a determinados aspectos. Como usted sabe, hubo 3 denuncias. Una del propio gobierno, de la propia ANCAP, con relación al suministro del combustible. Otra con relación a la quiebra propiamente dicha. Y otra con relación al otorgamiento del aval. Ahora, toda esta historia y la historia que condujo a la comisión de un delito de estafa por parte de los concesionarios privados se inicia en un proceso que claramente, por lo menos, representa una irregularidad grave, que es el otorgamiento de la concesión en condiciones no competitivas, sin respetar la igualdad de los oferentes, observada por el Tribunal de Cuentas en su momento, y yo creo que cabe preguntarse si de allí no surgen responsabilidades sobre quienes fueron los responsables precisamente de impulsar esa solución en su debido momento. Si se convocara, digamos, a un voto el próximo sábado en el Radisson sobre este punto, ¿usted estaría por la afirmativa en cuanto a convocar a Vázquez y Astori una vez más ante la justicia? Yo respaldo plenamente el planteo del doctor Larrañaga porque me parece que es de pura lógica, ¿verdad? Y me parece que los gobernantes tenemos el deber de decir las cosas como son, como las vemos y por lo tanto desde ese punto de vista asumir nuestras responsabilidades. Estamos frente a un asunto que a la sociedad le va a costar por lo menos 300 millones de dólares y claramente reitero, no solo en cuanto a la contratación inicial que violentó todas las normas de la contratación administrativa según lo estableció el propio Tribunal de Cuentas cuando a través de un broker se contrató a los socios que después condujeron a lo que condujeron, como así en cuanto al otorgamiento de una aval en forma absolutamente discrecional por más de 170 millones de dólares en la compra de los aviones que no estaba previsto en los términos del contrato inicial, bueno, esos son hechos objetivos que la justicia penal no ha ponderado. ¿Cómo leyeron las consideraciones del otro sector del Partido Nacional que entiende que es un tema que lo deberá laudar ahora la justicia, que no será un asunto además de campaña, que no se pretende distraer con el tema Pluna otros asuntos de mayor interés? Para serle franco, yo tampoco he visto un rechazo frontal. He visto naturalmente matices, posiciones dentro de nuestro partido, fuera de nuestro partido, y la ampliación de una denuncia penal no demanda ni mayorías ni minorías. Cualquier ciudadano, es un derecho que cualquier ciudadano puede ejercer, que lo puede ejercer un particular, no tiene por qué ser un partido político. ¿No debería Larrañaga haberle informado a Lacalle Pou, por ejemplo, que dijo claramente que lo vio por la prensa al planteo? No lo sé, usted sabe cómo se dio todo esto. Un matutino muy conocido, el diario El Observador, publicó un libro, ¿verdad? Un documento, de donde surgen, en todo caso, consideraciones de esta naturaleza, hechas en forma absolutamente espontánea, honesta, sincera, y en función de eso, naturalmente, el tema tomó estado público. Me parece que hay que tomarlo como un hecho natural y creo
que la opinión pública interpreta cabalmente cuál es el sentido de lo que nosotros dijimos, porque reitero, estamos frente a un tema verdaderamente grave. Bien, pero se lo toma como tema de campaña. Usted dice que debe estar presente. Yo creo que va a estar aunque nos propusiéramos que no estuviera, porque me parece que es un asunto de tal envergadura, que además obviamente está muy lejos de haber concluido, que los propios protagonistas e inculpados se han encargado de dilatarlo, porque cuando el señor Caloia, cuya presencia en el Banco de la República realmente se vuelve cada día más inexplicable, dicho sea de paso, y el exministro Lorenzo interponen por vía de excepción una inconstitucionalidad del delito de abuso de funciones, eso solo ya mantiene pendiente la resolución del tema, mantiene pendiente la judicialización de la decisión y por lo tanto el tema va a estar en los medios. Ustedes mismos se van a encargar, porque es obvio que se encarguen, de preguntar sobre el tema, de inquirir sobre el tema y de mantenerlo vivo, porque vivo va a estar. Bien, desde los asuntos electorales vinculados a Pluna, o de pronto de ese manejo posible, también se viene a lo que es esta serie de convocatorias a los ministros a la Comisión Permanente. El oficialismo dice, está en el derecho la oposición de hacerlo, pero llama la atención que sea precisamente en el año electoral este desfile de ministros. Yo francamente veo una gran ambigüedad en eso, Daniel, porque no vale decir cuando convoca la oposición es electoralismo anticipado, pero cuando convoca el gobierno es por el alto interés público. Las 8 convocatorias, que en realidad son 7 porque una es doble, ¿no? El ministro Almagro y el ministro Pintado van a ir convocados por el senador Pasquet a una de estas convocatorias. Bueno, esas 7 convocatorias fueron promovidas por los 4 partidos políticos que estamos representados en el Parlamento y al mismo tiempo en la Comisión Permanente. El Partido Independiente ha promovido una convocatoria, nosotros hemos promovido más de una, el Partido Colorado, y el propio Frente Amplio pidió la citación del ministro Ehrlich. Entonces me parece que el argumento se derrumba y se desmiente por sí mismo, porque además la presencia de los ministros en el Parlamento es una expresión de democracia y de republicanismo, es decir, es un hecho natural. En las democracias europeas no es que vayan los ministros de Estado o los responsables de determinada cartera, van los primeros ministros, van los jefes del gobierno en forma asidua al Parlamento. Aquí el presidente de la República no va, y yo no digo que tenga que ir, porque además constitucionalmente no tiene por qué hacerlo, pero que vayan los ministros de las distintas áreas es una cosa saludable, porque es la forma además de transparentar su gestión, de rendir cuentas. Allí está la prensa, están ustedes que se encargan después de amplificar y de transmitir las alternativas de lo que allí pasa, y la opinión pública tiene acceso a lo que pasa en cada organismo. Un legislador del oficialismo me deslizó que, bueno, también los motivos de la convocatoria no eran del todo digamos, importantes, para utilizar ese concepto, para que se convocara a un ministro. De hecho, usted convoca al ministro Bonomi por las compras directas de algunas municiones y también por un acuerdo económico por los chalecos antibalas. Exacto. Correcto. Francamente, y me parece que en tal caso las primeras alternativas que tuvimos, que fue la jornada que se vivió anteayer, demuestran que el motivo de la convocatoria en este caso estaba plenamente justificado, porque sinceramente le digo, yo quedé satisfecho con la instancia que se cumplió, pero insatisfecho con las declaraciones del ministro, porque las dudas con las que llegué a la interpelación o al llamado a sala se han terminado por convertir en sospecha. A ver, ¿por qué? Porque nosotros específicamente en el tema de la compra de chalecos antibalas sostuvimos que no se había hecho la mejor opción, que se compró más caro por una mercancía de inferior calidad. Es decir, otras ofertas en el marco de esa licitación, por un precio sensiblemente menor, estamos hablando de una diferencia de más de $400.000, ofrecían un chaleco que, de acuerdo a las pruebas balísticas que se realizaron, tenía mejor protección antitrauma, o sea, le daba más protección al policía en términos de la menor deformación que devenía de esas pruebas. ¿El mejor chaleco era el más barato? Sí, sí, sí. Eso es a lo que yo concluí con la documentación que tengo, con la documentación que exhibí en el llamado a sala y que a mi juicio muy lejos estuvo de ser aclarada o contestada. ¿Cuál es la sospecha, Pablo, entonces? Yo no sé cuál es, pero la sospecha usted dice que tiene una sospecha. Es de carácter genérico porque ¿por qué se convierte la duda en sospecha? Porque si yo tengo elementos según los cuales, en términos de la ponderación entre la calidad y el precio, no se hizo la mejor opción, convoco al ministro, el ministro viene con toda la plana ministerial, se ensayan una serie de explicaciones, se hace una larguísima exposición de más de 2 horas donde se leen partes enteras del expediente, pero nunca se termina de contestar la pregunta miliar, digamos, el aspecto central, que es este que yo digo. Yo tengo las muestras porque a los legisladores no llega información, naturalmente, claro. Yo la exhibí y no se me supo contestar. Para mí es un tema que va a continuar. Yo voy a esperar 30 días porque el ministro nunca contestó los pedidos de informes. Hace 4 meses que le pedí el expediente, copia autenticada de este expediente. Se comprometió una vez más el otro día a mandármelo. Voy a esperar 30 días más
y si en 30 días seguimos igual, voy a iniciar otros caminos porque me parece que es un tema que no está concluido para nada. ¿Cuál es el camino, por ejemplo, en este caso? Lo vamos a analizar. Un camino natural sería, con relación a esto, así como están las cosas, promover una comisión investigadora parlamentaria. Me consta que el Frente no las vota, pero yo no descarto recorrer ese camino. Tengo que hablarlo con mi bancada y tengo que informarle a mi sector, naturalmente, de lo que pasó el otro día. A la luz pública quedó también determinado que la compra fue hecha precisamente para salvaguardar la seguridad de los funcionarios policiales. De hecho, se señalaba que se había comprado ese y hubo un video, además, del Ministerio del Interior que indicaba eso, que estos chalecos comprados eran los mejores. Mire, sinceramente, por supuesto que es para salvaguardar la seguridad del policía. Y yo digo, en términos de hacer la mejor opción para salvaguardar la seguridad de la policía, creo que no se hizo lo mejor que se pudo haber hecho, por lo que surge del propio expediente. El video que se exhibió es muy panfletario. Curiosamente, al día siguiente de la interpelación, el Ministerio lo hizo llegar a los medios. Yo no sé si ustedes lo exhibieron, pero sé que estuvo circulando en el día de ayer. Me llama la atención. Es un video que no explica nada y sobre todo no contesta la comparación entre las dos muestras, que son números. Yo no soy técnico ni en balística ni en chalecos antibalas, pero tengo sentido común. Y lo que dije el otro día, comparando valores que son incontrastables, no se me contestó. El ministro aduce que ese fue el chaleco que le salvó la vida al policía, que milagrosamente salvó su vida en el asalto al correo. Yo tengo la información de que ese día el policía no utilizaba uno de los chalecos que fueron objeto de esta licitación. Pregunté cuáles fueron los plazos de entrega de estos chalecos precisamente para colegir ese aspecto. No se me contestó. Y aunque hubiera usado un chaleco de esas características, yo no digo que el chaleco que se compró sea malo. Digo que había otro que era mejor técnicamente, o por lo menos que no era inferior, y que costaba $500,000 menos. El ministro del Interior ratifica que las compras del ministerio deben ser de carácter reservado, que hay ítems en la Ley de Acceso a la Información Pública que precisamente indican la posibilidad de que algunas cuestiones, por ejemplo, la compra de municiones y este tipo de material para la policía, se mantengan en reserva para evitar una competencia de la delincuencia. Mire, yo acepto en parte eso y fue parte central del debate del otro día. Es decir, que por razones de seguridad pública determinadas informaciones, como dice la ley, puedan ser objeto de declaración de reserva, confidencialidad o secreto, es legal, lo acepto. Pero debe hacerse en los términos que dice la ley. Es decir, debe ser una aplicación estricta, debe ser de interpretación estricta. No se puede declarar la reserva al barrer. Usted dice que comete excesos el ministro en ese sentido. Yo hablé de desviación de poder en la llamada sala del martes. Creo que hubo una clara ilegalidad. El Ministerio, con la excusa precisamente de poder declarar la reserva de determinada información, declaró la reserva al barrer prácticamente toda la competencia ministerial. ¿Por qué no puede saberse precisamente esto? No el tipo de chaleco que se compra, pero en tal caso, ¿cuáles fueron las características de la licitación o por qué se optó por una y no por otra? ¿Ahí hay razones de seguridad nacional? No las hay. En todo caso, razones de seguridad nacional o de seguridad pública pueden ser la estrategia policial, los procedimientos policiales, la táctica. ¿Y la compra de armamento, por ejemplo, de municiones? Mire, puede llegar a hacerlo, pero entonces que se diga la compra de armamento, pero no que se diga las adquisiciones del ministerio, donde entran prácticamente los insumos de funcionamiento y la vestimenta, ¿verdad? Y los uniformes y todo lo que al ministro le venga en gracia. Eso me parece que es un exceso. Bueno, el miedo como plataforma política no rinde, creo que más o menos se manifestó en estos términos hace un tiempo Jorge Larrañaga. Y luego aparece la cartelería de cara ya al comienzo de este año electoral, donde hablan de mano dura con la delincuencia. Mañana, el sábado, se va a evaluar también este inicio de campaña. ¿Cómo la valora usted en principio? ¿Salir con ese concepto, mano dura a la delincuencia, generar como una sensación de miedo en la gente? No es, por cierto, el propósito. Yo, en todo caso, creo que invertiría los términos. Me parece que ese mensaje, que es un mensaje, obviamente, y por lo tanto implica una expresión muy resumida, lo que hace es interpretar un sentir de la gente. Es decir, yo creo que nosotros no estamos infundiendo miedo en la población, sino que la población tiene miedo. Que son el miedo cosas está diferentes. instalado. Yo creo que sí, vamos a ser sinceros. El miedo será de mayor o menor intensidad, impactará más o menos en determinadas zonas, pero está claro que tenemos un problema de inseguridad grave. Lo vemos todos los días a través de Telenoche y de todos los medios de comunicación. ¿Y mano dura es militarizar, Pablo? No. Mano dura simplemente es ejercer la autoridad, es, dentro de la Constitución y la ley, apelar a todos los elementos, a todas las herramientas y a todas las posibilidades que tengamos y darle prioridad a un tema que como prioritario lo define la gente. Entre esos instrumentos se menciona la posibilidad de militarizar algunos aspectos de la policía, por ejemplo en el patrullaje. ¿Comparte eso? En realidad, más que militarizar la policía, es crear un cuerpo especial, que son cosas distintas. Pues militarizar la policía implicaría poco menos que las Fuerzas Armadas se encarguen de la seguridad pública, y no es la propuesta. El concepto de militar ha salido de la propia Alianza Nacional. Claro, pero en estos términos que yo le digo, es decir,
es crear una suerte de guardia nacional, es crear una suerte de guardia especializada, compuesta, en todo caso, por efectivos militares que naturalmente sean preparados, capacitados y adaptados para la seguridad ciudadana, porque no es lo mismo la seguridad interna que la seguridad exterior, eso todos lo sabemos. Bien, y sobre ese concepto van a seguir avanzando. Por supuesto, esa es una propuesta que ya está planteada y que la vamos a seguir puliendo, pero le diría que entre otras componen los aspectos centrales o aspectos principales de nuestra propuesta política. Le agradezco estos valiosos minutos de su parte. Gracias, Daniel. Hablaremos en el 2014 de la concertación, del partido de la concertación. Es otro gran tema. Del PACO, dijo Valenti acá. Está bien. Bueno, es inteligente ponerle nombres a las cosas, pero seguramente ese nombre responde a una preocupación que muchos tienen de que el PACO pueda ganar las elecciones municipales. Está bien. ¿Supeditado exclusivamente a Montevideo o con esa vocación que en algún momento creo que dijo el propio Vidalín? Los blancos y los colorados nos tenemos que empezar a juntar, dijo el exintendente de Durazno. ¿Van en esa dirección? Yo creo que hay que ser inteligentes y comprender el signo de los tiempos. El cambio electoral del año 96 fue un cambio de reglas y fue un cambio cultural. La cultura del balotaje nos lleva, obviamente, a pensar en alianzas a gran escala. Y no quiere decir esto desdibujar identidades. Quiere decir ser inteligentes y adaptarnos a esquemas binarios. El balotaje es blanco contra negro y vamos hacia eso. A nivel nacional, obviamente, y en Montevideo parecería que también. El bipartidismo virtual, entonces. Ya. Yo diría que por lo pronto alianzas electorales que permitan definir espacios donde podamos potenciarnos y fortalecer las opciones electorales, pero el Partido Nacional es uno solo y el Partido Colorado es uno solo y lo seguirán siendo siempre. Muchas gracias. Gracias a usted. El señor diputado Pablo Abdala. Vamos a la pausa y seguimos adelante en Telebuen Día.